Y vamos entonces a observar algo interesante por acá. Vean, esto ustedes lo van a tener en el aula virtual. Está al final donde dice materiales para ambos grupos. Allí pues están de momento los diagrama de la Baja Edad Media, el diagrama de la sociedad, y este pues que ya pronto lo voy a abrir. Este que está acá, que dice visita virtual a una catedral gótica, es este que les muestro en este momento. Entonces, vamos a entrar acá, que ojalá no me falle. Y pues esta es una visita virtual a la Catedral de Notre Dame. Vamos a ver si se logra entrar. Sí, vamos a ver, esperemos que cargue. Bien, no sé si es el internet o algo, pero algo está lento. Por acá. Bien, ahí está. Y nos dice cómo utilizar las herramientas, cómo movernos dentro del lugar. Y entonces vamos a entrar allá. A ir. Aquí está una puerta, ahí van a ir viendo ustedes los botones, es bien fácil de entrar. Bueno, debería de ser fácil entrar. Bueno, vamos a ver que cargue. Vean, la Catedral de Notre Dame, pues es una de las que más observamos, ahí está, que aparece en referencias en Hollywood o en libros, en caricaturas. Esa es una de las, digamos, como el estilo más clásico. Aquí estamos dentro de la catedral, pueden ver que es bien amplia. Esta les mostraba en uno de los diagramas que veíamos sobre arquitectura, que tiene 5 naves. Acuérdense que cada nave es el pasillo que está dividido por columnas. Aquí tenemos las columnas y entonces esta es la nave central. Luego tenemos 2 naves por ahí. ¿Sí, Diana Marisela? De casualidad, la catedral aquí de San Salvador tomó como referencia esa catedral porque le veo un poco de parecido. No. Si es por la parte del fondo, por el cabecero, no. El cabecero de la catedral nuestra se parece más bien a un estilo neoclásico en la parte interna. Eso significa que se acerca más entre el Renacimiento y los estilos posteriores. Pero realmente la catedral actual es de un corte modernista. O sea, no tiene nada que ver ya con esto que estaba acá. Pero sí, la parte del fondo se parece un poco. Ya vamos a ir ahí por el altar. Ahorita solo les muestro por aquí. Bien, ahí está el coro. El coro en estas catedrales, el coro está en la parte de atrás. Ahora hay un coro también adelante, pero si han visto alguna vez esos instrumentos que son órganos, le llaman, que son bien grandes y suenan así todos extraños en las misas, ¿verdad? Cuando salen, pues es este que está ahí atrás y ese es el rosetón que veíamos en la parte interna. Si ustedes le dan clic ahí, pues les va a aparecer a detalle, vean, este es el rosetón visto en la parte interna. Ahí está toda. Aquí es donde comprendemos nosotros pues que el gótico es luz. No es otra cosa más que luz. Ahí les va mostrando las diferentes partes. Vamos a ver este, por ejemplo. Bueno, quizás el único problema es que esté en francés acá. Pero pues, si alguien sabe francés, ahí luego nos cuenta. Vamos a salir de acá. Aquí están los botones, vean siempre. Y entonces, bueno, ahí tenemos. Esas son las naves, como les decía. Ahí está es la nave central y estas dos son naves laterales.
Igual acá, aquí hay dos naves laterales, ahí al fondo. Vamos a ir al transepto. El transepto es, recuerden, es el lugar donde se cruzan los brazos de la cruz. Entonces vamos a ir acá. Lo que vamos a darle tiempo. Como que se lo piensa, antes funcionaba más rápido, fíjense. Debe ser un problema de internet. Sí, está ahorita pensándolo, si lo hace o no lo hace. Bien, no sé si hay alguna pregunta en lo que eso nos permite avanzar. Ahí está. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, aquí estamos entonces en el transepto. El transepto, recuerden, es el lugar donde se cruzan los brazos de la cruz. Aquí tenemos los brazos de la cruz y aquí estamos el cabecero y luego la parte atrás de nosotros, que sería esta, es el pie de la cruz. Ahí pueden ver. Vean los rosetones de los laterales. Entonces, la idea esa de las iglesias oscuras, nada que ver, ¿verdad? El gótico es luz, es color, pero color en los vitrales. El material pues sigue siendo piedra. Estas dos que ven acá, estas dos arcadas, y hay dos más acá, estas también son parte de, digamos, de la continuidad de las naves, solo que estas son ambulatorios. A través de estos se camina alrededor del altar. Y el altar, vamos a ver acá, tenemos otro. Bueno, aquí hay varios botones. Podemos ir allá, podemos ir aquí también y acercarnos al altar. Por cierto, cuando se quemó, porque esta catedral se quemó la parte del techo, todo el mundo decía, ¿por qué no le tiran agua, verdad? Porque pues estaba quemando todo y todo el mundo pensaba pues que iba a haber un colapso de la estructura. Pero lo que sucede es que en la parte alta, ahí está, estamos en el altar. En la parte superior nosotros vemos una bóveda, pero sobre la bóveda hay una estructura de madera que es la que sostiene el techo. Entonces eso fue lo que se quemó. Eso es todo lo que estaban reparando de la catedral, pues alguien al parecer estaba fumando y eso fue lo que hizo que tomara fuego la parte de arriba y se quemó. Se quemó todo el techo. Pues, se quemó algo, pues, eso es casi que invaluable, pues la madera, el tipo de trabajo que tenía. Por eso ha costado tantos millones el reconstruirla. Entonces, cuando eso sucedió en el transepto, que está por acá, vemos esta parte, ahí arriba de eso está la aguja del central, esa parte sí colapsó, esa golpeó y luego rompió la bóveda y eso sí cayó hacia el suelo, esa parte. El resto no, o sea, sí hubieron daños dentro, pero no por caída de escombros, pero la estructura soportó bastante bien. Y ahora, ¿por qué no echarle agua? Porque la mayoría es piedra. Cuando la piedra se calienta y ustedes le ponen agua, entonces lo que hace es quebrarse, se rompe. Entonces era más peligroso echarle agua que dejarlo que se quemara. Sí, por eso es que pareció que nadie había dicho nada, ¿verdad? Pero tiene que ver con eso. Bien, el altar no es del periodo gótico, es un periodo posterior, pero eso pues vamos a hablar un poco más adelante. Solo vemos aquí el cabecero, ahí tenemos eh, una línea eh, de ventanas. Estas son parte de la tribuna, se llama esta zona de acá, y arriba tenemos el claristorio. Acuérdense que se llama claristorio, el lugar donde están los vitrales. O sea, los vitrales no están en todas partes de la iglesia, están en la parte más alta, que es la que sostienen los arbotantes. Y bueno, solo aquí les muestro, pues ahí van a tener el recurso, ustedes pues lo revisan despacio, hacen una caminata por ahí para que cuando vayan en la vida real, pues ustedes ya sepan a dónde deben dirigirse. ¿Va? ¿Quieren salir de acá? Pues entonces nos dirigimos hacia el fondo, solo que esto lo hace cuando, cuando quiere. Bien, ahora lo está haciendo más rápido. Sí, creo que lo que hacía falta era que cargara. Vamos a ir acá, ahí está la puerta. Vamos a salir. Bien, estamos en la plaza y ahí está Notre Dame.
Bien, no sé si hay alguna pregunta. Si no, pues vamos a la parte que nos corresponde del tema de hoy. ¿No? Quiero ver el chat. No, estamos bien entonces. Bien. Pues en cuanto a la escultura gótica, acá vamos a encontrar siempre que hay la parte temática y la parte técnica, ¿verdad? A nivel temático, pues se mantiene lo religioso de toda la Edad Media. La religiosidad se mantiene, solo que les mencionaba el día de ayer que pues hay conflictos para dentro de la iglesia y hay conflictos con la autoridad civil, que son los reyes, son la aristocracia, digamos, los condes, todos esos los que tienen algún título nobiliar y que son feudales, por ejemplo, son señores feudales, es decir, que tienen un territorio que gobiernan todo lo que está dentro de ellos, incluyendo las personas, todo eso les pertenece. Es el sistema feudal que hablábamos al inicio de la Edad Media. Esa aparece o se configura completamente al final de esta etapa. Junto con ellos también les he mencionado a los burgueses. El burgo es la ciudad, pero el señor burgués es un comerciante, un artesano, un campesino, podría ser, que ha logrado acumular mucho dinero y ahora tiene mucho poder económico, pero no lo dejan gobernar, no dejan que tenga poder político para controlar civilmente, digamos, al territorio. Entonces, eso hace que se entre en conflictos, se pelean. Bueno, con eso de la construcción de las iglesias, la iglesia no deja, por ejemplo, que ellos sean protagonistas y los reyes tampoco dejan que sean protagonistas, porque no quieren que la gente vea un líder más de los que ya estaban, que no le debe, por cierto, no siempre le debía eh, servicio o respeto, obediencia sería, a la iglesia o a la autoridad civil, que son los reyes. Entonces, por eso los mantenían a raya. Y en este contexto es que aparecen, pues, para la iglesia algunas determinaciones, como por ejemplo, que la gente debe confesar aquellos malos pensamientos que tenga o las malas acciones para que reciban perdón. Al hacer eso, lo que están haciendo es controlar, saber dónde están los problemas, ¿verdad? Entonces, todo eso está en este contexto. También les decía el Santo Tribunal para la Doctrina de la Fe, que es la llamada Santa Inquisición más adelante, también está acá para, pues, convertir al cristianismo a todos aquellos que no lo crean o al menos controlar aquellas disidencias que las hay desde ya. Pero bien, vamos a ir entonces dejando de la parte temática a la parte técnica. Y con esto, pues mencionarles que a nivel de trabajo, el trabajo en piedra, se siguen las líneas del románico, por eso dice se continúa como en el románico, pues el mismo tipo de trabajo de los artesanos canteros o picapedreros. Y pues inicialmente siempre la escultura o la pintura, bueno, en este caso escultura, tiene que ver con el adoctrinamiento, sirven para enseñarle a la gente, para mostrarle a la gente el camino. Los tímpanos en los que aparecía el juicio final todavía están ahí, pero ahora hay otros que están dedicados a María, están dedicados a la madre de ella, a Ana, que también tienen su historia, un ciclo temático pues, relacionado con ellos. Y así pues se van agregando otros elementos, por cierto, como la Trinidad Santa. Esa ya comienza a aparecer más configurada en este momento en las catedrales. Entonces, algunas características, pues el naturalismo, se deja el hieratismo, que era esa vista hacia el frente con una cara así un poco seria, la falta de movimiento, por ejemplo, todo eso va quedando atrás. Y entonces, ya que hay naturalismo, comienza a aparecer la belleza física. O sea, las imágenes ya ahora ya no son abstractas, ya no solamente para que la gente entienda un tema, no, ahora debe gustar. Y el artesano que lo sabe, pues trabaja la figura de manera que la gente se sienta identificada con la belleza de esas imágenes.
También la parte del volumen, el espacio también va a cambiar, ya no es tan saturado con el horror vacui del románico, sino que es un poco más moderado. Sin embargo, pues la escultura está en la arquitectura en diferentes lugares, tanto en las fachadas externas como en los interiores de las iglesias. Hay un sentido en esto que tiene que ver con la humanización. O sea, las figuras ya no solamente representan una forma escultórica, un santo, no. Ahora este santo es un individuo. Y entonces por eso se habla de individualización de los personajes. O sea, cada personaje es único. Por lo tanto, el rostro debería de ser diferente unos de otros. O sea, la isocefalia va a quedar atrás. Con ello viene también un sentido moral y espiritual de la escultura. ¿Cómo es eso? Pues la iconografía va a estar basada en elementos que nos muestran tanto el castigo como el premio, dependiendo de si se ha portado uno bien o se ha portado mal, ¿verdad? Hay temas tratados en un sentido narrativo, o sea, que nos cuentan historias, especialmente en las fachadas temáticas, las que tienen temas específicos, o algo que se llama programas iconográficos, que eso lo vamos a tratar un poquito más adelante, pero les adelanto, se llaman programas iconográficos, cuando una fachada, por ejemplo, tiene un tema en particular o un retablo. Y vamos a ver, conocer los retablos en esta clase también, que tiene que ver con el lugar donde se colocaban tanto esculturas como pinturas. El antecedente de ello es el iconostasio que vimos en el periodo bizantino. Entonces todo eso vuelve como muy, muy rico en cuanto a tema, en cuanto a imagen, la etapa esta correspondiente a la escultura gótica. Bueno, aquí otros datos para que los revisen sobre materiales, pues hay piedra, madera, alabastro, la mayoría son polícromos o están dorados, es decir, que llevan tonalidades de oro. Un tema muy, muy gustado en este momento es el de la Virgen con el niño, o sea, la visión maternal de María o de sufrimiento de María. Todo eso aparece por acá. Y en cuanto al Cristo, pues Cristo está o crucificado, eh, pero no aparece muerto en la mayor parte de casos, sino que más bien aparece con los ojos abiertos. Bueno, los púlpitos, que eso ya lo habíamos mencionado en algún momento con el románico, que es el lugar en donde el sacerdote se subía para poder hablar. Aaron dice que es lo de la agiografía. Vaya, ¿dónde estaba la geografía? Lo vimos antes. Creo que en el anterior estaba, ¿verdad? Agiografías. Por si no vieron el tema, que si lo vieron. Hay una diapositiva específica sobre las agiografías. Solo adelantándoles, es una biografía, pero o sea, espiritual en el sentido, o bien religioso y espiritual, relacionado a santos principalmente. Es decir, que no es una biografía estricta, sino que incluye elementos un poco de leyenda alrededor de ella. Entonces, no sé, por eso no se consideran biografías, sino que el término es agiografía. Ese deben recordarlo, así como Aaron pues lo vio, porque cuando lleven historia 4, bueno, se quedan ustedes en esta carrera, lo van a ver dentro de un año. Dentro de un año estarían haciendo las investigaciones de historia 4 y pues ahí se pone muy, muy interesante eso. Pero ya lo voy a mostrar luego. Vamos a ir por acá, paso a paso. Bueno, este dato ya se los había mencionado. Se realizan conjuntos muy ordenados. Ahora todo es más claro. Ya no aparecen así un montón de imágenes revueltas que había comenzado. Bueno, no revueltas, pero me refiero apretadas. Eso es, no revueltas porque estaba bien separado el bien y el mal. Uno tenía que detenerse a observar para poder entender. En este caso es más racional, o sea, es más fácil de entender. Hay más expresividad también, aparece la representación de sentimientos, de dolor, de placer, de bienestar. Las figuras se vuelven esbeltas, más delgadas y alargadas. Entonces,
todo cambia. Con el gótico, la estética cambia. Y vean que es bien interesante ver, si ustedes recuerdan cómo era Grecia y después que se pasó a Roma. Después de Roma vino el paleocristianismo y es un lenguaje más abstracto, más simbólico. Luego vino el colapso de Roma, caída de Roma en Occidente y en Oriente, pues una nueva dinámica que es la Roma bizantina, Roma cristiana. En el Occidente es una Roma cristiana también, o lo que quedó de ella, solo que mezclado con los pueblos bárbaros. Entonces uno ve cómo el arte, la estética, pareciera que va decayendo, o sea, se transforma en algo diferente. Pero luego, poco a poco, empezamos a ver a partir de finales del románico cómo comienza a recuperar otra vez imagen estética. Entonces, y luego pasamos al Renacimiento, donde otra vez vuelve a tener la calidad igual o mejor que la tuvo en Grecia y en Roma. Y así, bueno, la ciencia, la humanidad, la civilización siempre hace esos como retrocesos para transformarse en algo siempre hacia adelante. Ya luego les explico cómo es eso de la evolución. Pero bien, vamos a avanzar, vamos a ir a imágenes. ¿Qué cambios son los que vamos a percibir? Pues fíjense que, por ejemplo, del periodo románico, en el que observábamos imágenes como estas, vean imágenes apretadas, desproporcionadas, con cabezas grandes, rostros más bien simbólicos, con inexpresivos, vean acá los ojos, simplemente los ojos abiertos, la boca cerrada. Todo eso se transforma en el gótico un tipo de imagen escultórica más naturalista. Entonces, vean el cambio. En cuestión de 150 años se pasa de esto, vemos acá arriba, a esto que está abajo. Vean eso, este tipo de imágenes. Esa es una imagen de Cristo. Este es un ángel. Vean los rostros. Hay una diferencia muy, muy grande. La escultura es polícromo, por cierto, solo que como ha estado en los exteriores, mucho del pigmento pues ya se perdió. Las sonrisas no son del todo naturalistas, o sea, digamos al 100%, pero ya comienzan a verse. Estas es como las sonrisas que vemos en Facebook, ¿verdad? O las sonrisas de las selfies, o sea, que ustedes que se fingen. Yo he visto gente que está así como muy seria, de repente agarra el teléfono, sonríe, se acomoda el pelo y sonriendo toma la foto y luego vuelve a la cara normal, ¿sí? Como que fuera gusanito de Arrayán, ¿verdad? Así, como haciendo puchero con la nariz y la boca. Pues bien, esas sonrisas fingidas, se le dio risa al gusanito de Arrayán, ¿verdad? Hay gente que tiene la cara así, ya lo he visto en la calle. La sonrisa no es natural todavía, porque no hemos llegado todavía al 100% por parte de los artesanos, maestros artesanos, no han llegado todavía a controlar eso, pero ya van en un camino pues que está muy muy cerca del control de la anatomía de nuevo. Aquí tenemos otro conjunto de imágenes. No está completa la figura, pero aquí el arcángel Gabriel le hace falta una ala. Vean que los cuerpos son bien alargados. Eso se llama estilización. Son figuras estilizadas. Decimos estilizadas significa que se han alargado. Tenemos acá, en este conjunto, por cierto, que parecen ahora dialogantes, pareciera que platican entre ellas las figuras. Esta es la anunciación, esta parte de acá, en la que el arcángel Gabriel, pues, anuncia a María que está embarazada. María está acá. En esta otra, esta se denomina la visitación. Y la visitación consiste en María, que llega a la casa de la prima de ella, se llamaba Isabel o Santa Isabel, como se dice. La madre Isabel es la madre de Juan el Bautista. Entonces ellos son primos y aparece ¿cómo se llama? Luego la salutación también. Vean los términos: anunciación, visitación, salutación. La salutación es cuando dice Dios te salve, llena eres de gracia. Eso es lo que le dice Isabel cuando el niño salta en el vientre de ella luego de que la ha saludado María. Entonces, eso se comienza a notar más. Ya no es solamente poner la imagen por el tema, ¿verdad? Y que solamente entendamos el tema, ¿no? Ahora intentan transmitir también sentimientos. Entonces, aquí tenemos la imagen. Vamos a seguir viendo. Ahí están los rostros. Es lo que les decía de la sonrisa Facebook. Miren.
Parece foto para el Face. Solo así unas de estas se llaman sonrisas arcaicas, se llaman, porque no son del todo naturales. Sin embargo, buscan el naturalismo. Vean el ojo. Esta expresión en el ojo tiene que ver con la búsqueda del naturalismo en las caras. Acá también, usted mire cómo es que se saludaron y estaban muy felices, pues las dos se ven serias. Es lo mismo, todavía no se alcanza a controlar pues la totalidad de la anatomía. Eso es un proceso que ha comenzado y bueno, de hecho para llegar acá les decía, son más o menos 150 años y falta todavía unos 100 años más para que esto sea bien controlado. Eso está en la Catedral de Reims, eso es en Francia. Otra imagen, vean, esta es una representación de Dios, que le llaman el bello Dios, le llaman a este, y él está parado sobre, bueno, esto dice peana, pero peana se refiere a la gradita, por así decirle, donde él está sostenido, pero sobre él hay la imagen de un león y la imagen de un ser que parece una ave mezclado con un mamífero o un ratón, algo así y está parado sobre ellos. Eso significa que domina las bestias. Eso es lo que significa. Si está parado sobre algo, significa que domina aquello que está parado. Bueno, estos días ha pasado la fiesta del Arcángel Miguel y ustedes ven que en la iconografía de él, abajo, aparece un diablo o el demonio o Satanás, como le quieran llamar, y está parado sobre él. Significa que lo está dominando. Entonces, eso es lo que significa acá. Ahora, el león es bien variable el símbolo, porque tanto puede significar, dependiendo del contexto donde lo veamos, o sea, de todo lo que tiene alrededor, puede significar también una representación de Cristo. Porque el león de Judá también. El león pues tiene esa flexibilidad temática, puede estar tanto representando algo bueno como algo malo. Pues bien, ese es el bello Dios, que se le llama de esa manera. Ven que tiene una forma como la de Cristo, porque inicialmente pues esa es la idea. Y esta parte de arriba se llama docelete. Este es un docelete y esta es una peana, esa parte de acá. Bueno, avanzamos. Sobre la iconografía, pues en el caso de Cristo se talla o se esculpe en una cruz sufriendo como un ser humano, porque acuérdense que se humaniza. El Cristo ahora ya no aparece en majestad que viene a juzgarnos, eso quedó detrás en el románico. Ahora este Cristo está crucificado. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado o ha hecho según la fe de la iglesia, ¿verdad? Pues Él murió por los pecados, por el perdón de los pecados de todos. Entonces Él aparece en la cruz sufriendo. En algunos casos aparece que ha fallecido ya, pero esos son temas particulares de un ciclo temático que se llama ciclo mariano. Eso ya lo van a ver por ahí. Pero bueno, acá parece que el cuerpo se desploma. Hay 3 clavos en este punto, porque es el periodo gótico, es el tiempo en el que se establecen más claramente elementos como la Trinidad, el concepto de la Trinidad y es más realista en el sufrimiento. O sea, cuando aparece que agonizante o muerto, pues se nota y así lo está. Tenemos una imagen en la que aparece crucificado, se le marcan las costillas, tiene heridas en el cuerpo, esas heridas están pintadas. Cuando es trabajo en madera, una imagen esculpida, perdón, tallada en madera, esculpida es en piedra, tallado es en madera. Los 3 clavos que les mencionaba, para poner 3 clavos, entonces un pie va encima del otro. Y ahí ya se soluciona cómo ponerle un solo clavo en los pies. Acá tenemos 2 ejemplos. Vean este. Aparece la herida en el costado, la sangre que brota de las manos, el rostro que aparece observando hacia un lado. De hecho, en el conjunto seguramente había al lado derecho la imagen de María. Él siempre va a estar viendo hacia la derecha, que es donde está María. Este otro es diferente. Y dice, mire, pero esa no es una cruz. Sí, es una cruz, solo que es diferente. Acuérdense que en el texto bíblico no dice únicamente que fue crucificado en una cruz. Otro evangelista dice, no, fue crucificado en un madero. No dice que sea una cruz. Entonces,
pues estas son interpretaciones que se hacen. Y ahí lo ven, igual crucificado, 3 clavos, y en este caso sí representa a un Cristo muerto, ahí, con las marcas del sufrimiento de las de los latigazos o de la herida en el costado. Ese está bien estilizado y está tan estilizado que no tiene una concordancia anatómica. Si, bueno, ustedes ya llevaron anatomía artística, ¿verdad? Bueno, están en anatomía artística. Ustedes saben ahora cómo proporcionar a través de un canon una figura cuando hablamos de idealismo, o por lo menos cómo calcular el natural, la imagen del natural. Entonces, ¿qué errores le encontrarían? A ver, vamos a ver esas clases de anatomía. ¿Qué errores le encontrarían a él? Sí, quiero ver a Aarón. Luego Brando. Yo diría, Ali, que el del canon de 7 cabezas y media, yo creo que está muy largo el torso, demasiado largo. Muy bien, ¿quién más? Brando. Yo, dos cosas. Bueno, ya lo dije mi compañero que seguía el torso, de que yo lo veo muy exagerado, o sea, muy largo, la parte del torso que como que lo alargaron, y la otra, para mí, seguían las piernas, o sea, la pierna que está enfrente de la otra. Ese Bueno, sería. muy bien, gracias. ¿Alguien más? María José. Bien. La cabeza es muy pequeña, creo. Sí, para sí, mí, mi opinión, la cabeza es muy pequeña y el torso es demasiado largo. Cabeza muy pequeña, dice María José, y el torso demasiado largo, correcto. Ahí están. El caso de los brazos también nos determina que hay desproporción. O sea, yo pudiese, déjame ver, acá, aún aquí se ve desproporcionado. El problema está acá, esta zona de acá, como lo indicaba por ahí María José. Y bueno, también Aarón, creo, y Brandon, lo mencionaba. Pareciera que tiene muchas más vértebras acá, ¿verdad? O sea, no tanto en la zona costal, que es la región de las costillas, sino en la parte lumbar, donde están las vértebras lumbares, la zona abdominal. Ahora, esto se los podemos, digamos, como pasar por alto si hiciéramos una revisión. Si consideramos que todavía no están aplicando al 100% los detalles anatómicos. Todavía estos artesanos, a pesar que son maestros artesanos quienes hacen esto, pues todavía siguen en el proceso de aprendizaje para poder dominar bien la anatomía. Vean el rostro, ese es un Cristo agonizante. Vean que el rostro se ve del sufrimiento. Hay mucha sangre que sale del costado, acá, y todas esas marcas que ven por ahí son marcas de latigazos las que están representadas. Este tipo de trabajo lleva mucho énfasis en cuanto a la policromía que representa la piel. ¿Sí, Katie? En esta época ya no se presenta el Cristo en majestad, solo el que está crucificado. Disminuye bastante la representación, digamos que pasa de un 10, pasa a un 3 la representación, o sea, de cada 10 imágenes de Cristo, 3 son Cristos en majestad, porque el tema ya no está, digamos, como principal dentro de el eje temático que maneja la iglesia en esta época. ¿Y por qué? Porque pues la época ya pasó, aquella del milenarismo, que se pensaba en el apocalipsis, que Cristo venía. Ahora no, ahora hay que atraer a la gente, porque mucha gente, bueno, tal vez no está acá, sino los antepasados de ellos tuvieron crisis y todavía la iglesia está recomponiéndose. Y entonces tratan de hacerlo a través de humanizar más la figura de Cristo. Ahora ya no viene a castigar, ahora Él es el que está sufriendo. Y está sufriendo por nosotros. Imagínense, bueno, no sé cuántas veces les han dicho si ustedes son religiosos, independientemente o religiosas, independientemente de la denominación cristiana, cuántas veces no les han hablado de esto. El Cristo que ha sufrido y les muestran la imagen y les dicen, mírenlo. O sea, y muchos se conmueven con cómo se los muestran. Entonces,
eso humaniza más la imagen de Cristo. No la imagen iconográfica que tenemos acá enfrente, sino ese concepto que nosotros tenemos de Él. Entonces ahora ya no nos viene a castigar, ahora Él ha sufrido por nosotros. Y como está sufriendo, entonces vamos a ver también que aparece otro elemento más, otro personaje más a ese conjunto de temas, y es la representación de María. María como la madre que protege, la madre que cuida, la madre que sufre también. Esos son los temas ahora en el gótico. Ya no el Cristo que viene a castigarnos. Pero les decía que si todavía escuchan ustedes dentro de las prédicas que dicen Cristo viene, pues todavía es parte del milenarismo. No han pasado, bueno, han pasado casi ya los 25 primeros años de este siglo. Entonces estamos bien cerca del milenarismo. Dentro de 100 años probablemente el tema es otro. A lo mejor hay una humanización de ese Cristo que viene a castigarnos y para que nosotros otra vez nos acerquemos. Bueno, nosotros no, nuestros descendientes o se acerquen más pues a la religión. O sea, eso es igual, la religión son ciclos los que debemos pasar por ahí. Bueno, vamos a avanzar. Sobre la Virgen que les mencionaba también, bueno, dice acá, Isolina dice, igual siento que los brazos están muy largos. Sí, aunque fíjense, por el dato, por lo que dice, los brazos sí pueden estar largos, fíjense, y se exagera un poco. ¿Y por qué? Porque resulta que están sosteniendo el cuerpo. Si ustedes ya les enseñaron que un brazo tiene 3 cabezas, desde la zona axilar hasta la punta de los dedos, el brazo estirado, hay el tamaño de 3 cabezas. Eso dice el canon. Pues bien, si ustedes estiran, si se ponen, digamos, se cuelgan, que nos decía don Napoleón Romualdo, un escultor ya fallecido que fue profesor en la Escuela de Artes, decía que él se colgaba de lazos para sentir cómo el cuerpo se estiraba, cómo los brazos se estiraban. Entonces el brazo se estira. ¿Por qué? Porque está sosteniendo el cuerpo. Entonces las articulaciones se abren un poco más y los brazos tienden a verse más alargados. Eso hay que tenerlo en cuenta si alguna vez ustedes hacen una escultura de un Cristo crucificado. Los brazos tienen, no tan exagerados, pero pues tampoco era plástico, ni las articulaciones se rompieron, sino que el brazo tiene que verse un poco estirado. Entonces puede que lo del brazo estén más o menos bien, aunque sí, efectivamente, se ven largos, como dice allí Isolina. Bueno, vamos a ver, por acá les decía la Virgen María, en ella domina la alegría, es la madre de Cristo, del Dios hecho hombre, por lo tanto hay alegría en eso, pero no es la única dinámica que se muestra de María. En algunos se muestra con ternura, esa relación de madre e hijo, más serena y natural, pero también aparece como dolorosa, como mater dolorosa, se llama mater dolorosa, especialmente luego de la crucifixión, o durante la crucifixión, o posterior a la crucifixión. Son imágenes que la muestran a ella también vulnerable, la muestran sufriendo, y eso conmueve, que es lo que la iglesia buscaba que sucediera en esta época. Entonces, de las que son de temática un tanto más alegre, pues entonces tenemos acá estas en las que se muestran con el niño. Los niños, por cierto, comienzan a verse un poco más naturalistas que los que veíamos en el románico. ¿Vean? El rostro se ve más como una niña también, se ve muy joven. Y vean el niño con un orbe, jugando con un orbe en las manos. Esta es escultura en madera policromada. Ya, la policromía es todo un arte también en estas esculturas. Esta es una talla sobre madera. Vean que tiene movimiento. Movimiento le llamamos cuando pues describen algún tipo de interacción en la pose que tienen para verse más naturalistas. Y bueno, eso entonces va en contra de esto, ¿verdad? Es contra la idea del apocalipsis. Por eso dice, en un mundo divino menos apocalíptico y más amable. Eso es lo que ofrece el gótico a nivel temático con la religiosidad de las obras. Tenemos 2 más, Virgen Blanca, la Virgen del Patrocinio. Si se fijan, tienen diferentes, solo dice Virgen tal, Virgen tal. Esos se llaman títulos o advocaciones. Ese es el otro término, se lo voy a escribir ahí para que lo conozcan también si no lo conocen. Advocaciones. Las advocaciones es igual a decir títulos.
pero títulos marianos sería. Déjame ver acá. Títulos marianos, ahí está. Advocaciones son títulos marianos. Es decir, la Virgen Blanca, la Virgen de Fátima, eso es una ciudad, Fátima. La Virgen de el Carmen, la del Monte Carmelo. La Virgen, bueno, en la actualidad Medjugorje, de las Rosas, de la Media Milagrosa y bueno, una cantidad de títulos que tiene. Entonces, eso, por si ven que solo dice Virgen y dice otra cosa, pero estamos hablando de la misma mujer, es María, la Madre de Jesús. Y tenemos otros ejemplos. Y este otro. Este es un tema en el que se muestra a los apóstoles que están alrededor de María, que está en proceso de tránsito. Ese es un título también. Tránsito. Hace una semana, si no es que un mes, creo que fue bueno, no sé si fue sí, la Virgen del Tránsito, creo que fue. No sé si después venía la Virgen que le llaman de la Asunción. Es un proceso. Primero es el tránsito y después la Asunción. ¿Alguien sabe bueno, qué le pasó a María al final de sus días? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Alguien conoce? Falleció. Bueno, tenemos una idea. ¿Falleció? ¿Alguien más? Diana. No sé si estoy equivocada, pero creo que Jesús como que la llevó al cielo. Bueno, esa es otra versión también. Ajá, Jesús la llevó al cielo. Muy bien. ¿Quién más? Dice ascendió, dice Héctor Héctor Alfredo, dice, ¿no ascendió al cielo? Pregunta. ¿Sí? Fíjese que Steven. según tengo recuerdo que una vez vi o escuché en la iglesia de que ángeles bajaron para su asunción, no fue a ascender, porque ascender solo haciendo Cristo, ya la subieron, entonces fue asunción. Ujú. Muy bien, ahí tenemos otro dato también interesante, que Asunción lo voy a poner, no es igual que ascensión. Acá. Permítame, pues nada más confirmo algo por acá. Ascensión, sí. Le hace falta una tilde. Bien, ascensión. Ya sé cuál es el problema. Perdón, ahí le voy a copiar de nuevo ese mensaje. Me equivoqué en una letra. Y una C por ahí. Ascensión. Ahí está. Es la segunda, la primera no la tomen. Es la segunda. Asunción no es igual a ascensión. Son dos cosas diferentes. Muy bien, pero bien, ¿qué pasó con María entonces? Sabemos que se quedó con los apóstoles, ¿verdad? Para el Pentecostés, lo que le llaman Pentecostés. Pero luego de eso, pues los apóstoles se fueron cada quien por su lado, según les había determinado pues ese espíritu que les había llegado a dar ánimo, que fuesen y llevaran la palabra de Jesús a muchos lugares. Entonces, ¿qué pasó con ella? ¿Qué dice la Biblia? Fue llevada al cielo. Fue llevada al cielo, ¿lo dice la Biblia? ¿Aarón? No, Lick, yo por lo que sé no relata nada de María después, si se murió o qué. Uh-huh.
Muy bien. Pues ya Aarón estaba ahí. Muy bien, pues resulta que la Biblia no dice nada, el Nuevo Testamento ya no dice nada. Sin embargo, en los relatos que están relacionados con la Virgen María están en los evangelios apócrifos. Allí hay una cantidad bastante grande de información que dice qué fue de ella en los siguientes tiempos, después del Pentecostés. Entonces, así resumiéndoles ese tema, esta parte del tema, pues ella oró para que su hijo la llevara junto a él. Y entonces ella pues pidió también ¿qué sería? Estar con los apóstoles, compartir con ellos antes de que ese momento se diera. Y entonces, según el relato apócrifo, los apóstoles comenzaron a llegar. Y muchos de manera extraordinaria. Uno dice, no, si yo estaba predicando en Antioquía, por ejemplo, y de repente he aparecido acá. Y otro dice, no, yo estaba en ¿qué otra ciudad? De Corinto, por ejemplo, y ángeles me trajeron por el cielo hasta llegar a este lugar. Y entonces todos están con ella y entran en un proceso como de velarle el sueño. Entonces ella se adormece. A eso es a lo que se le llama vean el título de la imagen, el adormecimiento, o se le llama también el tránsito o el adormecimiento. Uno de los relatos de apócrifos de esto dice que ella fue llevada en procesión de un lugar a otro en Jerusalén, y entonces pues muchos se burlaron de ella y de lo que estaban haciendo. Entonces que unos quedaron ciegos, que otros quedaron con diferentes pues castigos físicos a partir de la burla que habían hecho de lo que estaban. Al terminar el tránsito, entonces viene el proceso, que es donde esos ángeles bajan por ella y la llevan al cielo. A eso se le llama asunción, porque fue llevada. Ascensión es la que hizo Jesús, porque él subió por su voluntad hacia el cielo. Pero María no subió por su voluntad, según el Evangelio apócrifo. Entonces, ¿qué podemos decir de eso si no es bíblico? Entonces acá hablamos de la tradición. La tradición dice en el cristianismo católico que María fue llevada al cielo después de un proceso al que se le llama el tránsito. El tránsito es el pasar de esta vida al cielo, o se le llama el adormecimiento porque ella se duerme, no muere según el relato apócrifo, ni tampoco según la tradición cristiana, la creencia, digamos, cristiana católica. No, ella no muere, sino que ella se adormece y luego es llevada al cielo. Entonces, ¿por qué les toco este tema acá y por qué me detuve un poquito? Porque resulta que ese es uno de los ejes dogmáticos dentro del cristianismo católico, y aparece justamente en el periodo gótico. Porque acuérdense, el románico era el Cristo en majestad que venía a castigarnos, a juzgarnos. Pero en el gótico ya nadie nos va a castigar, sino que nos va a mostrar una cara más amorosa al cristianismo, y parte de eso pues tiene que ver con los episodios relacionados a María. Eso se llama el ciclo mariano, se llama, que va desde los relatos sobre los padres de María, que son Joaquín y Ana, hasta la asunción y coronación de María en el cielo. Esos son apócrifos y son parte de la tradición, pero no corresponden a textos bíblicos, no aparecen en los textos bíblicos. Bueno, vamos a seguir. Ese tema es recurrente, lo vamos a ver en diferentes episodios de la historia del arte, no solamente acá. Vean otro más, mire, Virgen del Tránsito, adormecimiento, lo mismo. Son diferentes tipos de relacionar, de hacerlos, perdón. Esto es en madera, esto es en piedra. Aquí todavía advertimos un poquito de isocefalia, miren. Y hay un personaje adicional acá. Aquí aparece María de Magdalo, a la par del lecho en el que yace María. Ese personaje puede ser una representación de Cristo que observa, pero también puede ser una representación de José, el padre adoptivo de María. Y bueno,
Luego les decía, luego del tránsito o adormecimiento, el siguiente paso es la asunción, fue llevada al cielo y ya estando en el cielo, entonces el siguiente es la coronación. Es la coronación de María en el cielo. Y para ello entonces aparece ahora más claramente, más natural, la imagen de la Trinidad Santa. Tenemos a un Jesús, tenemos a un Dios Padre, o sea, sería dicho mejor de esta forma, un Dios Hijo, Jesús, un Dios Padre, que es el yo soy, y el Espíritu Santo acá arriba. Y ambos, bueno, Dios Padre, Dios Hijo, están colocando la corona sobre María, que está entronizada, como reina del cielo es el término que utilizan. Aunque los dogmas no aparecen inmediatamente, pues se acepta que así fue y es mucho más adelante que los papas van diciendo, miren, esta es la verdad y así lo vamos a tratar. Entonces se habla de un dogma. Hay un dato sobre esto, quiero ver. Sobre María, hay un dato más sobre María. No, lo vamos a ver más adelante, vamos a ver cuando veamos pintura. Vamos a ir por acá. Otro de los temas recurrentes de María no es solamente la parte que nos habla acerca de los aspectos, digamos, como favorables, sino también aquellos que son desfavorables a ella, y uno de ellos es el dolor, es el sufrimiento. Entonces aparece un tema en el periodo gótico. Si alguna vez les preguntan, ¿y cuándo se hicieron las primeras piedades? Y la piedad es un tema dentro del arte religioso, pues aparece en el gótico, aquí es donde aparece, porque muestra a María sufriendo la pérdida humana de su hijo, el cuerpo inerte de su hijo, pues colocado sobre su regazo. Ese se llama la piedad. Más adelante lo vamos a conocer con otro nombre, pero de momento no funciona como la piedad. Ahora bien, ustedes que ahora son casi que expertos y expertas en anatomía, ¿pueden decirme qué errores observan acá? ¿Qué errores hay por aquí? Diana Marisela. La cabeza es muy grande, ¿La cabeza de quién? de ambos. Muy bien, la cabeza de ambos. ¿Qué algo más? Yo diría que el cuello de Jesús. Es Bueno, el muy cuello. grueso. No corresponde, y más la mano puesta ahí hace que se vea todavía más grueso. ¿Algo más? El brazo es demasiado delgado. El brazo es demasiado delgado por acá, muy bien. Alison. Brazos y piernas. Aarón dice brazos y piernas. Alison creo que había levantado la mano. El cuerpo muy pequeño de Jesús y también el cuello de María muy largo. Ajá, muy bien. Entonces, ahí pues estamos observando limitantes que son anatómicas. Por ejemplo, el de la cintura o la cadera hacia la rodilla debería de ser el hueso más largo del cuerpo, pero si se fijan que de la rodilla hacia el tobillo está acá. Aquí hay dos huesos, está la tibia y el peroné. Aquí tenemos solo el fémur, pero está invertido el tamaño. Ahora, ¿por qué pasó esto? Pues porque los artesanos todavía no son expertos en anatomía. Todavía pues, lo hacen, lo observan, pero todavía no dominan la anatomía, no tienen estudios. Si a nosotros nos siguen saliendo así, a nosotros sí nos pueden jalar las orejas porque nosotros ya conocemos de anatomía. Pero ellos los estudios todavía eran bastante arcaicos, no eran del todo minuciosos, pues igual en el caso de María. Entonces ahí tenemos María con el cuerpo inerte de Jesús. A eso se le llaman piedad. Las piedades aparecen aquí en el gótico. Vean este otro. Similar, ¿verdad? Cabeza grande, cuerpo pequeño. Y vean, el fémur, donde debería estar el fémur, de hecho no hay, porque esta curva nos dice que no hay hueso ahí. Y luego, largo y el pie pequeño. Ahora, sin embargo, fíjense que esto no deja de ser estético. Porque uno dice, eso está feo. No, eso no está feo, eso es muy hermoso. Y nos muestra la calidad de trabajo que tenían los artesanos en el momento,
el simbolismo que lleva. Y bueno, para la época, pues la muestra del amor de María, el dolor también de ella, todo eso con lo que la iglesia quería que el feligrés empatizara, o sea, se sintiera identificado. ¿Sí, Aaron? Lick, tengo una pregunta. ¿Y a dónde quedaron los cánones que traían los egipcios y los romanos en ese entonces? Se perdieron ¿qué sería? En el transcurso de los siglos. Desde el caso, bueno, lo del de Egipto no tenía mucho que ver acá en la región, porque estamos hablando de territorios que eran griegos, luego bajo dominio romano, y luego el territorio que era completamente romano hacia el occidente. Ellos pues manejaban el canon de 7 o de 7 cabezas y media, pero como eso se dejó de estudiar, porque al inicio, si recuerdan, cuando comenzaron a aparecer imágenes, hubo un conflicto entre que si eran imágenes eran buenas o eran malas, que si debían o no debían hacerse, entonces se quedó en que sí se podían hacer, pero que no tenían que ser naturalistas. Ahí es donde se perdieron. De ahí en adelante la producción se volvió abstracta, donde sí importaba más el símbolo, o sea, el mensaje, más que la representación naturalista. Y eso va a terminar en el gótico. En el gótico comienza, esto es una muestra de que poco a poco se va recuperando la anatomía. Todavía falta, pero se va recuperando. ¿Cuándo aparece de nuevo la idea de los cánones? Cuando los maestros artesanos, los maeses, se convierten en artistas, y eso es a finales del gótico y a inicios del Renacimiento. A partir de ahí, el que es artista hace un análisis más profundo de la anatomía, la estudia, corta cuerpo. Hay otra peste que aparece a finales del gótico, inicios del Renacimiento, y entonces hay cuerpos donde los artistas de repente se roban alguno y como estamos en invierno, pues se van a conservar frescos durante un tanto de tiempo, entonces comienzan a cortarlo. Y hay algunos de estos que se vuelven unos anatomistas muy dedicados. Y aparte de eso, comienzan a registrarlo en dibujo. Esos dibujos los estudian luego sus alumnos y así sucesivamente. Entonces ahí se recuperan ahora lo de la anatomía. Ahorita estamos en ese proceso de recuperación. Pero les decía, parece que hubo un declive después del romano, el arte romano. Entramos a la Edad Media y de ahí poco a poco comenzó a levantar otra vez la representación anatómica más cercana a nosotros. Bueno, un comentario más sobre esto. Vean la calidad del trabajo de las telas. Muchas de estas telas, por ejemplo, se pintaba de dorado, como la que ven ustedes oscura aquí, que tiene como si hubiera un tejido de dorado. Estas se pintaban inicialmente de dorado, luego se le aplicaba otro color y después se hacía algo que se llama esgrafiado. Y en el esgrafiado se va raspando la segunda capa de pintura, que es la oscura, para dejar ver bajo ella el color dorado. ¿Qué es lo que se obtiene? Una textura que pareciera que es efectivamente tejido. Y lo mismo hacen por acá con todo esto que ven por acá. De este lado. Ahí tenemos pues mucho trabajo. Bueno, en el caso de María, vean que el rostro está también desproporcionado, es muy largo, un ojo más arriba que otro, pero pues se ve la intención al menos de hacerla parecer una madre sufriendo por el fallecimiento de su hijo. Ve un montón de lágrimas marcadas por ahí. Bien, esta es otro tipo de representación. Esta es, por cierto, esta es una Virgen de Guadalupe. Ustedes las conocen, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Guadalupe en Cáceres? La primera Guadalupe que aparece, que es una Virgen que se utiliza para colocarle ropas encima. Pues en ese mismo lugar hay una segunda imagen de la Virgen, solo que corresponde al periodo gótico, la elaboración, digamos unos 150 años después de la primera. Y entonces el artesano acá nos muestra una imagen de una María, morena siempre, que está sosteniendo a un bebé. Y vean la configuración, el vestido, el vestido, el manto, la media luna abajo, porque para esta época ya se ha vencido en múltiples batallas a los musulmanes, y entonces el símbolo ya lo colocan acá, la media luna bajo los pies de María.
la imagen de este personaje acá abajo. Este sería un trono representado como un putti. ¿Se acuerdan los putti, los amores? Ese sería un amor que está sosteniendo toda la imagen de María. Y vean, irradia de ella una, estas se llaman aureolas radiales, se llaman estas, que parecen rayos de sol que salen de la imagen. Y hay otros dos amores que están sosteniendo un manto como si abrieran unas cortinas para presentarla. Esta entonces es otra imagen de María de Guadalupe. Si ustedes pues hacen relación entre la imagen que se conoce de México, esta se parece más. Y esta está más cerca a las imágenes que los españoles que vinieron a América seguramente vieron en esta ¿cómo se llama? En este templo, en el de Guadalupe de Cáceres. Bueno, ahí están las hagiografías que preguntaba el compañero sobre qué son las hagiografías. Bueno, las hagiografías les decía que son las biografías de los santos, pero con ciertos elementos mitológicos y cierta leyenda, cierta exageración, si lo quieren ver de esa forma. Trata acerca de la vida de ellos, en muchos casos desde el nacimiento, y en otros casos desde el momento en que comienzan a ser parte de la ¿qué sería? De la vida santa, de la vida pública que lo llevará luego a la santidad. Se habla de la geografía como un subgénero literario, como tal, porque no son biografías. Si yo les digo, miren, ¿qué sería? Bueno, en mi caso, no voy a hablarle, usted va a hablar de mí. Los profesores siempre hablamos de nuestra vida. Bueno, en mi vida, si lo vemos en una biografía, pues yo tendría que hacer un desglose cronológico de todos de mi tiempo en esta tierra, desde mi nacimiento, donde nací, quiénes eran mis padres, qué eran mis padres, quiénes eran mis abuelos. En mi caso, bueno, sería mis abuelos, dado que ellos eran artesanos. Mi padre no era artesano, sino mi madre sí. Mi papá era más bien dedicado al fútbol y a cuestiones más de empleado público. Pues yo crecí en ese ambiente y bueno, y bla, 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 ¿verdad? Hasta llegar a este punto en el que yo les estoy dando una clase a través de medios virtuales. Y bueno, ustedes la leen y ahí aparecen todos mis datos biográficos, o sea, es un esquema de lo que es mi vida. Pero si fuera una geografía, entonces yo le agregaría, pues, que de manera extraordinaria, ¿verdad? He pasado por 2 accidentes de tránsito. Todos los he sobrevivido, aquí estoy. Y que he tenido, bueno, y ahí las experiencias sobrenaturales que uno siente, ¿verdad? La luz al final del túnel, el verse uno desde arriba, y el cuerpo ahí abajo, o sea, todas esas. No estoy diciendo que lo sentí o que lo vi, sino le estoy diciendo lo que yo tendría que agregarle para hacer más interesante mi historia. Y entonces tendría elementos extraordinarios. Y cómo fue también el momento en el que me decidí a estudiar artes. Yo les podría decir, bueno, que tuve un sueño y que en ese sueño se me apareció Leonardo da Vinci y me dijo, mira, ¿qué vas a hacer? A estudiar Derecho, mejor venir acá y acompañarnos, pintemos juntos. Y yo lo puedo escribir de esa forma, cuando lo que en realidad pasó fue que un día antes de venir a San Salvador a hacer el trámite, una de mis compañeras me dijo, esta carrera es para vos. Y me mostró un catálogo donde aparecían las carreras de la universidad y yo leí ahí licenciatura en artes plásticas. Sí, pero es que eso es aburrido. Para que sea interesante hay que agregarle extra, ¿verdad? Cosas extraordinarias, porque eso lo vuelve interesante. Entonces, las geografías lo que tienen es la vida de los santos mezclada con elementos extraordinarios que nos hablan acerca de las gestas que ellos hicieron o las milagros, pues, que se obraron. Acuérdense que en el gótico abundan los milagros. La iglesia sostiene parte de ese interés de la gente, ese entusiasmo de la gente hacia las cosas sacras a través de milagros, porque los milagros hacen que la gente se impresione y quiera ser partícipe de las cosas.
Entonces, por eso son importantes las hagiografías acá. Hay muchos de los santos de los que podemos hablar en este momento, acá en el gótico, que no vivieron en el gótico, vivieron allá por el prerrománico, vivieron en la época bizantina, en el románico como tal también, pero esas historias se traen a estas alturas. Uno de los casos que les puedo mencionar, no sé si, bueno, sí lo voy a mostrar más adelante, pero se los menciono, es el de San Jorge. San Jorge era un obispo y pues él tuvo una vida dedicada al prójimo y bueno, todo lo que podamos imaginarnos para que a él se le considere santo. Y pues siglos después, en la época románica al gótico, aparece de nuevo la historia de él, se vuelve popular la historia. Pero entonces ya no solamente fue una buena persona, sino que hizo cosas extraordinarias. Y una de ellas fue haber llegado y le iba convirtiendo pueblos paganos a la creencia en Jesús, y de repente llega a un pueblo donde la gente estaba temerosa por un monstruo que se robaba a los jóvenes, a las doncellas, y que justo se había llevado a una doncella, la hija del rey, y la tenía encerrada en un castillo. Entonces San Jorge se arma, de primero de valor, ¿verdad? Y luego de diferentes herramientas para poder ir a luchar contra el dragón. Entonces se viste como un caballero y luego a caballo corre hacia el castillo y luego encuentra a la bestia que está al frente del castillo. En otra persona lo encuentra dormido y él lo único que hace es santiguarse. Santiguarse es hacerse la señal de la cruz. Otros dicen, le hizo la señal de la cruz a la bestia y entonces el animal quedó como dormido. Domado sería en este caso, domesticado, si lo quieren ver así. Y entonces rescató a la doncella. Esa historia extraordinaria, pues probablemente no sucedió. Bueno, no, es que no sucedió, al menos de esa forma. Seguramente él sí llegó a un lugar y a lo mejor algo hizo. Un pueblo pues que tenía creencias en seres extraordinarios, en monstruos, en leyendas. Pues. Entonces seguramente llegó a un pueblo como ese. Pero la historia de él se tergiversó, por así decirlo, si quieren verlo así, se enriqueció de símbolos. Y esos símbolos ahora nos hablan de un caballero que llega a salvar a una princesa a un castillo. Si les suena a una historia de Disney, es porque eso es la historia ¿cómo se llama? De todas esas princesas y esos caballeros. Es la historia de San Jorge y el dragón. ¿Qué hizo San Jorge luego con el dragón? Pues se lo llevó, lo amarró y se lo llevó jalando hasta la ciudad y lo castigó. Le permitió seguir viviendo, pero lo castigó dejándolo a la entrada para que custodiara, amarrado, encadenado a la entrada, para que no permitiera que ningún mal entrara al pueblo. Según otras versiones, lo amarró a la iglesia y le dejó ahí como indicación pues que no destruyera, que no permitiera que nada destruyera la iglesia. Entonces esa es la historia de San Jorge y el dragón, y es una de las historias que se cuentan para explicar por qué las iglesias góticas tienen monstruos en la parte de afuera. Se supone que uno de esos monstruos es el dragón y luego los demás son elementos que se agregaron pues de bestias que fueron castigadas para que cuidaran la iglesia. ¿Se entiende que es una hagiografía? Bueno, tengo mis dudas porque cuando sí se entiende, alguien me agarra el micrófono y dice, sí, ya entendí. Cuando son las manitas es así como que tal vez. Bueno, por si no me han creído todavía, les voy a contar una. Se la voy a dejar acá, por cierto. En la Catedral de Notre Dame hay diversas escenas en toda la fachada y una de ellas es la de San Dionisio. San Dionisio fue acusado pues falsamente de algunas cosas que lo llevaron al punto en que fue víctima pues de un ajusticiamiento. Él lo mataron por las prédicas que hacía y bueno, se suponía que estaba en contra del rey en ese momento. Entonces le cortaron la cabeza y la cabeza cayó a un lado. Y entonces pues se supone que ahí se murió San Dionisio, ¿verdad? Saint Denis. Pero no, resulta que San Dionisio se levantó, agarró su cabeza y se fue caminando.
y caminó, según lo que dice la leyenda, alrededor de 6 kilómetros por diferentes calles y la gente lo seguía, veía lo que se estaba obrando, un cuerpo decapitado que llevaba la cabeza a un lado en sus manos, hasta que llegó a un lugar en el que se encontró a una viuda, una mujer que era pues una cristiana muy ferviente, y entonces le entregó a ella la cabeza. Y en ese momento el cuerpo se desplomó, y entonces pues se dijo que lo que sucedía es que se había obrado un milagro y que el santo quería ahí que se le erigiera un templo. Entonces en ese lugar se construyó la basílica de Saint-Denis. Denis es Dionisio, de Saint-Denis en Francia, y en ella aparece esta imagen. Este es San Dionisio de París, así se llama, Saint-Denis. Si a ustedes les suena la idea del cura sin cabeza, pues es muy probable que la leyenda que tenemos acá en América, también aparece en España, tenga su origen en la historia de San Dionisio, Saint-Denis de París o San Dionisio de París. Y esa pues es la imagen que aparece de él en la iglesia. Dice, mire, pero es que eso me parece exagerado, eso seguramente no sucedió. Pues la leyenda dice, es lo que dice, bueno, la geografía de él eso es lo que dice. O sea, por eso decimos que una geografía es como una biografía con elementos poéticos o elementos míticos dentro de ella. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguien tenga dudas sobre San Dionisio? No hay ninguno que se llame Dionisio por aquí, ¿verdad? Bueno, ahí hay una pregunta, porque no me dicen que hay preguntas por ahí. Quiero ver. Dice, no, por eso es la diferencia en las heresías. Dice que se diferenciaban entre los vivos y los que siguen vivos en el cielo. Bueno, Héctor, no vi el mensaje en el momento que debía haberlo visto. Bueno, vamos a avanzar. Ese es otro les dejo por ahí otra geografía, y es San Teófilo. Aquí se menciona como Teófilo de Adana o San Teófilo de Adana. Él era un monje, y resulta que pues era un monje muy bueno, era una de esas personas que se esfuerzan mucho en su trabajo, que pues la gente lo aprecia mucho, tanto por su trabajo, por cómo es, como persona, como era, y entonces todo el mundo quería que él fuera el siguiente el siguiente rey. Dice Verónica que no escucha. ¿Los demás escuchan? ¿Algún problema con el audio? Sí, bueno, entonces debe ser problema de conexión. Pues bien, San Teófilo entonces esperaba que él hubiese sido elegido como el siguiente abad, es decir, el siguiente director de esa abadía. Pero cuando murió efectivamente el abad principal y se lo dieron a él, pues él con humildad dijo que no, que no era su tiempo, no, él no quería. Y dice por humildad, se dice según la leyenda. Pues entonces el que sustituyó al abad que había fallecido fue alguien que tenía más de algún tipo de sentimiento de competencia con San Dionisio. Y este otro creía que a San Dionisio que él se portaba bien porque quería ser el abad. Y entonces al decir el que no, entonces eligieron a este otro. Pero este otro, cuando llegó, comenzó a hacerle la vida imposible a San Dionisio, porque lo seguía viendo como alguien que podía en algún momento pues quitarle ese privilegio que tenía de ser el abad principal. Entonces San Teófilo, no sé si dijo otro nombre, pero San Teófilo le hizo caso a un judío. Y bueno, así dice la leyenda, porque acuérdense que estas leyendas tienen que ver en una época en la que a los judíos y a los musulmanes se les veía como personas contrarias a la creencia. Entonces, bueno, se dice que él le dijo que tenía que venderle el alma al diablo o hacer un pacto con el diablo para poder conseguir de manera extraordinaria o milagrosa, pues el ser de nuevo el lavado, o sea, recuperar eso que él tenía como ganado por sus obras. Pero se lo concedió el diablo, el demonio se lo concedió, pero resulta que luego el diablo comenzó a cobrarle, y entonces él se arrepintió de lo que había hecho y pidió la ayuda de María.
según el relato hagiográfico, pues María logra romper ese pacto que tenía con el diablo, y entonces pues el alma de San Dionisio ya no se, San Dionisio no, de San Teófilo ya no se pierde, se con Dionisio. Entonces aparecen también en las iglesias ese tipo de imágenes. Aquí tenemos a Teófilo, o San Teófilo de Adana, haciendo el pacto con el diablo, con aquella persona mala influencia, ¿verdad? Ayudándole. Y aquí la Virgen María con una espada reprendiendo al demonio para cortar pues ese trato que tenían entre ellos. Hay un dato interesante acá que les quiero mostrar, que a ver si puedo. No sé si alcanzan a ver aquí, pero este demonio, este diablo, tiene en el trasero un rostro y también en la región púbica, porque la zona urogenital y la zona igual del trasero, toda esa zona se consideraba pecaminosa también en esta época, era pues, lujuria, ¿verdad? Entonces, pues, las imágenes de los diablos tienen rostros en esos lugares también. Bien, al menos en esta sí se ve más claramente. Bueno, ahí está la otra geografía. Entonces, creo que con eso ya han visto bastante. Ahora, ¿qué me dicen de esta imagen? ¿Qué es? Digo, más bien, ¿cómo la describirían? ¿Qué piensan de ella? Iconográficamente, ya veremos. Yulisa, dígame. Y luego, Fernando José. No sé, Lick, algo que llama bastante la atención es que tiene literalmente una corona encima. Bueno, tiene una corona, muy bien. Fernando. Aparte, lo que dijo la compañera de que tiene la corona es más que todo la vestimenta y cómo está en la forma crucificada, porque, pues sí, como se representa a veces en otras, o sea, no, literalmente solo lo cubre de la parte íntima de abajo. Uh-huh. Y La de región ahí, pública. y de ahí solo tiene, quiero ver, está más que todo herido, agotado y tiene una corona, pero de espinas más que todo. Será de espinas, veamos. O sea, en otras representaciones. Muy bien, gracias. Sofía Isabel Galí, no sé si me oyes, pero supongo que en este caso lo representan como un rey, dice, por rechazo a la desnudez. Muy bien, ahí está una interpretación. ¿Alguien más? Acuérdense que ahorita lo que quiero son interpretaciones de ustedes, interpretaciones iconográficas. También dicen que tal vez lo pusieron pues este traje para evitar la desnudez. ¿Sí, Aaron? También Lick no tiene lo de los clavos en los pies, sino que tiene calzado en esta ocasión. Es cierto, miren, tiene los pies separados y no están desnudos los pies, sino que tiene un calzado, tiene zapatos. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Bueno, tengo por aquí Diana y luego Aarón de nuevo. Tal vez querían representar como él era conocido como el rey de los judíos. Entonces, al momento de la crucifixión, le colocaron una corona de espinas, fue como burla, diciendo que era la corona que él merecía. Y como los reyes siempre tenían una corona en su cabeza, entonces tal vez eso quisieron representar diciéndolo como rey. Muy bien, ahí tenemos una interpretación más. Aarón. También Lick, lo del dato de la posición de las manos siempre es la misma, no cambia. Pero yo creo que ahí no está desnudo ni así como en la interpretación de antes, por lo mismo que está en lo de, ¿cómo se llama? Del movimiento de ahora, quiero ver, espérame, del gótico. Uh-huh. Entonces yo creo que más por estética y por el naturalismo creo que no está desnudo. Y por
Y también por lo que explicó usted de que ahora ya no es que nos van a regañar o ya no nos va a regañar, sino que están mostrando el otro lado. Bueno, muy bien, ahí tenemos una interpretación más. Ahora, ¿cuáles son interpretaciones? Y me gusta pues porque ustedes están relacionando la imagen iconográficamente con lo que conocen. Ahora viene el asunto. Aquí es que hay que, primero que el arte nos sorprende siempre, ¿verdad? Siempre hay algo interesante con esto del arte y hay cosas que de repente encontramos que no pareciera que existieran. ¿Qué me dirían si les digo que no es Jesús? No es Jesús. Carmen. Yo estaba dudando en decirle eso, la verdad, porque los rasgos físicos no coincidían con otras interpretaciones que hacían de él. Tal vez la barba y el pelo quizás, pero no el bigote. El bigote es diferente, ¿verdad? Vamos a ver. Qué diferente. ¿Qué me dirían si les digo que es... bueno, Aaron. Si no es Jesús, la única respuesta que se me vendría a la mente, que es el que estaba a la par de Jesús cuando él murió. Pero no el que lo... Porque hubo uno como que se burló de él y el otro claro, que sí era el bueno, digamos, que no me puedo muy bien los nombres. Sí, Dimas y Gestas, me estás mencionando, los ladrones que fueron crucificados con él. ¿Será? No. Sí, correcto. Ajá. Dimas y Gestas. Ese es el nombre que la tradición les da a ellos. Bueno, muy bien, tenemos una interpretación más por ahí. Diana Marisela. Que yo me recuerde, otra persona que fue crucificada así fue Pedro, pero Pedro fue crucificado de cabeza porque porque dijo que no merecía ser crucificado como Jesús. Entonces, ¿qué tanta posibilidad habría que fuera él? Ninguna. Sí, Carmen. Acabo de averiguar y ni siquiera es un nombre. Ajá. Dice que era una princesa de Portugal que hizo un voto de castidad y para evitar un matrimonio arreglado con un rey pagano, rezó para que Dios la desfigurara y como resultado le creció una barba. Y un bigote, según la imagen. Es un travesti. No. Es una mujer. Se llama Santa Librada o Santa Vilgefortis, algo así. Ella, como acuérdense que todos los santos tienen una cualidad, una área que son las que ellos representan, ella es, a partir de lo que la compañera mencionaba, es patrona de las personas que son casadas a la fuerza, especialmente, las mujeres que son casadas a la fuerza. Entonces, efectivamente, como lo mencionó la compañera, era una princesa. Y pues el padre la quería casar y ella no. Ella quería dedicar su vida a las cuestiones religiosas, pero no la dejaron. Entonces ella oró porque se le desfigurara. Y bueno, no sé por qué la barba y el bigote se consideraba feo en esa época, pero pues eso es lo que aparece con ella. Ahora, no es la única. Si ustedes ponen los nombres de ella en el navegador de Google, les va a aparecer una cantidad bien grande de representaciones. Algunas aparecen como una mujer, así, mujer físicamente, se nota características femeninas, crucificada. Pero en otras versiones tiene barba o tiene bigote, según la que sea. Entonces esta, que es el siglo 14, siglo XV más o menos, aquí es 1400 sería esta representación en particular, aparece ella pues ya como santa en la región de Portugal. Es bastante famoso el culto hacia ella, por eso es que acá en América no la conocemos mucho y de hecho es poco extraño, ¿verdad? Si lo viéramos así. ¿Sí, Fernando? Como dijo, acabo de buscarlo y sí tiene muchas representaciones. En otras sí sale como mujer, completamente mujer, y otras como
hombre, pero con vestimenta ya de mujer. Ajá. Ven cómo el arte nos sorprende, ¿verdad? De repente nos aparecen cosas que uno cree que son, pero no son. Entonces, por eso la importancia de, bueno, en mi caso, de despertarle siempre la curiosidad con cosas como esta para que vayan a buscar más. Porque hay mucho ahí que no nos da chance de ver, pero que nos ayuda, pues, para quienes estaban seguramente jugando, ¿cómo se llama? Minecraft o algo por el estilo, ya volvieron a la clase. Pues bien, esa es Santa Librada o Santa Wilhelfortis. Ella es pues la santa que está representada acá. Es una talla en madera en este caso, y hablando técnicamente, es una talla de vestir. Eso significa que la figura ¿qué sería? Desatornillar, por ejemplo, sacar de ahí donde está, o desclavar, porque los clavos solamente están puestos, y se viste. Se le cambia la vestimenta y se le coloca una corona porque pues ella era de la realeza. Y bueno, ahí está. O sea, ¿algún comentario? Tiene el micrófono apagado, Lick. Perdón. Dice, yo tengo una duda sobre por qué en el arte se representa a Jesús o Dios de cierta apariencia y cómo sabían que así era su imagen. Pues es una pregunta muy, muy válida a este punto, porque ahora acuérdense que estamos humanizando más a los personajes y pues no sabían cómo era. No sabían, no tenían ni idea de cómo era Jesús. Pero resulta que una de las características que le daban a las imágenes era aquella cercana a, vamos a decir, a la etnia de donde se estaba haciendo. Estas imágenes son europeas. El tronco étnico es el caucásico, es decir, son personas blancas, son de ojos claros, son de pelo castaño rubio, y entonces esas son las características que les dieron. No se parecen en nada a la apariencia que podía tener un hombre árabe de hace 2000 años, porque Jesús era árabe, era de la cultura árabe, era judío, y la apariencia de ellos pues no es blanco, de ojos azules, pelo castaño, rubio, en aquel momento me refiero. Entonces, pues no hay coincidencia. No hay. Igual María tendría que haber sido de un tono de piel más moreno, pelo oscuro, ojos oscuros también, ojos ya sean un tono de café oscuro o café claro, pero no ojos verdes, no ojos azules. Esas imágenes de María, de ojos claros, así, piel blanca, completamente, pelo rubio castaño, no es ese. Y aparece, perdón, solo para terminar, aparece a partir de este momento. Donde más se configura luego es en el Renacimiento y en el Barroco. Y esas son las imágenes que mayormente conocemos. Aunque hay muchas del periodo romántico y neoclásico que también están presentes en las iglesias. ¿Sí, Kairi? Que en una conferencia que hubo sobre la europealización, no me acuerdo cómo se ve, pero cuando las cosas se hacen muy europeas, estaban hablando sobre la apariencia de Jesús y como una señora que arregló una pintura en una iglesia, lo hizo más europeo de lo que lo tenían en esa iglesia, y se hizo un gran debate sobre cómo la apariencia de Jesús no es esa, ¿verdad? Que debería ser bien moreno, bastante, con los ojos claros, bastante oscuros y así. Y se discute bastante de cómo nos han dado una imagen bastante idealizada y muy diferente de cómo debería de ser Jesús. Muy bien, gracias, Kairi. Y bueno, enlazando con lo que Kairi decía, bueno, yo no sé cuántos de los que tengo por acá son parte del grupo que tuve del ciclo anterior, pero quienes estuvieron conmigo, si recuerdan, hablábamos del Cristo histórico y del Cristo bíblico. El Cristo histórico era árabe, era de la región de Palestina o de Judea, esa región, en tiempos de Roma, como que dominaba el territorio, en un territorio que anteriormente fue griego. Entonces, por cierto, hay una diapositiva ahí
donde aparecen las dos imágenes, la del Cristo bíblico, que es el que se muestra, o el que nos han hecho creer que es, y el otro que es el real, pero el más humano, el que correspondería a una etnia que de la región. Bien, no sé si hay más datos sobre esto, algo que quisieran agregar. No, bueno, si no, pues invitarles, si no llevaron la materia conmigo, vayan en la primera pestaña del aula virtual, ahí están las diapositivas que compartí con los grupos que tuve el ciclo pasado. Ahí está esa información. No sé si lo tuvieron que haberlo visto con sus profesores correspondientes, ¿verdad? Bien, vamos a avanzar. Yo ver si llegamos al menos para que nos quede pendiente solamente la pintura. Bien, eso se mantiene, eso es del románico, pero en la arquitectura a nivel escultórico se mantienen estos mismos elementos, es decir, el tímpano, las jambas laterales que están por acá, a veces hay entradas también laterales por acá, arquivoltas, todo eso está siempre es del periodo románico, pero lo vamos a encontrar también en el periodo gótico. Aquí tenemos otras imágenes sobre esto. Permítanme un momentito, 2 minutitos. Bien, ya estoy de regreso por acá. Bien, les decía entonces, pues todos esos elementos siguen estando presentes en las diferentes partes de las iglesias góticas a nivel escultórico. Este, por ejemplo, es el tímpano de Santa Ana, este está en Notre Dame también. Y pues Ana es otro de los personajes que no aparecen mencionados en la Biblia, o al menos tan ampliamente, no recuerdo si se menciona el nombre, pero sí en los evangelios apócrifos. Entonces, para esta fecha no es que los evangelios apócrifos estaban a disposición de cualquiera, sino que las historias que habían salido, que habían emanado de los evangelios apócrifos, estaban presentes en la idea de la iglesia y de la feligresía. Yo sí les puedo hablar de mi experiencia. Por ejemplo, mi abuela cantaba las que le llaman las nanas, los arrullos, esas canciones con las que se duermen los bebés. Yo le escuchaba cantar a mis hermanos o algún primo pequeño, y ella hablaba de la Virgen que estaba en el río, que estaba lavando, y bueno, tales cosas pasaban. Ese pasaje está en uno de los evangelios apócrifos. Entonces ha llegado a través de generaciones y generaciones a nuestros días a través de cantos. Bueno, con la actualidad no sé, ¿verdad? Que tanto todavía permanezcan esos cantos que tenían las abuelitas. Hoy seguramente les cantan reggaetón a los bebés, ¿verdad? Para que se queden quietos. Pero en aquella época no eran otras épocas y pues se disfrutaba mucho pues de escuchar esas historias, o las historias que contaban también. A ver, quiero ver, Diana, dígame. Fíjense que esos cantos que usted dice se suelen cantar cabal en Navidad para las posadas. Acerca de María. Sí, por ejemplo, la de los peces en el río, no sé si he escuchado esa alabanza. Sí. Ah, pues esas se cantan para las posadas. Entonces, todos esos que son canciones, gracias, los que son canciones guardan parte de estos relatos. Entonces, los temas estaban ahí, y los artesanos, los maestros artesanos, lo que hacían era, pues, les decía, miren, necesito uno de la Virgen María siendo chineada por su madre, por Santa Ana. Entonces la ubican acá. Tenemos Santa Ana y la niña acá. Creo que, bueno, Santa Ana, nuestra ciudad allá en el occidente del país, hay esculturas
donde se le muestra a ella junto con María siendo niña. Entonces, eso es parte de lo que se llama el ciclo mariano. O sea, no es Ana como el tema de ella, sino que es parte del ciclo de María. Y la vemos ahí en medio de ángeles, de reyes y de obispos también. Y luego imágenes pues, por acá. Bueno, aquí se habla de la composición, la división en franjas, la comunicación entre las figuras, que es lo que les decía, hay un poco más de diálogo. Y bueno, así es como se presentan ahora los temas. Románico, gótico. ¿Ven la diferencia? Románico, el horror vacui. Todo bien pegado y todas las figuras un poco desproporcionadas con tal que quepan en el espacio. Pero en el gótico hay una proporción diferente, hay espacios que permiten, digamos, oxigenar la composición y sin que se vea saturada. Aunque todavía esta, pues, corresponde a bastantes imágenes, pero hay mucho espacio ya entre ellos. Ahí tenemos a los 4 seres que representan a los 4 evangelistas y a diestra y siniestra de la imagen de Cristo. Ese es un Cristo entronizado, es muy similar al Cristo en majestad. De hecho, muchos lo nombran de la misma manera, pero por la época es más común que se le llame un Cristo entronizado, o sea, que está en un trono. Y a los lados, acá les decía, estos personajes son escribas, ellos están escribiendo textos. Es una alusión a los textos que se han escrito y que son de inspiración divina. Bueno, por ahí. Las gárgolas, con esto vamos a terminar. Quedan unos minutitos por ahí. Bueno, primero decirles que son seres imaginarios. Las gárgolas como tales no existen. Una vez, hace muchos años, que hace unos 15 años más o menos, alguien me insistía en que esos seres sí eran reales y que pues, habían sido vistos en un montón de lugares. Pero pues la gárgola en el sentido estricto del término ya se los había mencionado que es un tubo por el cual el agua sale evacuada de los edificios. No aparecen en el gótico, aparecen en el periodo romano. En Roma tiene gárgolas para que el agua saliera y cayera un efluvium o algo así. Vemos una pila al centro del patio para acumular agua lluvia que luego se utilizaba en la casa. Entonces las gárgolas ya estaban ahí, se utilizan en muchos edificios, pero en el gótico, por las mismas características de la estructura, necesita muchas gárgolas. Y ahora vamos a juntarle a las gárgolas la idea de, ¿cuál santo les dije? ¿Cuál santo les mencioné? Dionisio, creo que. No, el santo que rescató a una princesa de un dragón. Teófilo. No, ese fue el que le vendió el alma al diablo y luego la Virgen lo salvó. ¿Agustín? No, San Agustín de hecho es muy importante en esta época, pero porque él a nivel de filosofía está teorizando bastante acerca del, bueno, es uno de los que sustentan el ciclo mariano que tiene que ver con el tránsito, la asunción y la coronación. También la Trinidad Santa, él sustenta bastante eso, pero no es él. San Jorge dice Héctor por ahí, Daniela dice por ahí, sí, correcto, San Jorge y el dragón, esa es la historia. Entonces, les decía que en la leyenda de él luego a la bestia domada, el dragón, lo llevó de castigo, lo colocó a la entrada de la ciudad. Según otras versiones, lo colocó sobre la iglesia para que protegiera la iglesia. Entonces, en esa idea de representar la historia de San Jorge y ese dragón domado, entonces ahora las bestias que en el románico las veíamos que aparecían como representaciones del pecado, ahora han sido domadas y están fuera de la iglesia protegiéndola. Y estas imágenes las colocan, bueno, la mayoría, porque no todas, pero la mayoría las colocan donde hay un tubo de salida, donde hay una gárgola. Y por eso se llama gárgola. O sea, cuando la gente dice gárgola, se está refiriendo a la gárgola como elemento arquitectónico. Bueno, en aquel momento. Pero como ahora tiene imágenes, tiene figuras grotescas, bueno, tiene personas también, algunas orinando, otras vomitando, según sea el caso, estas están ahí. Entonces la gente aprendió que ya no era el tubo, sino que era esa imagen grotesca. Y así se le llamó a estas imágenes, gárgolas. Sin embargo, hay gárgolas como tal, pero también hay otros seres, como por ejemplo los grifos,
esfinges y otro tipo de animales que están colocados afuera. Bueno, en animales y también personas. Vean esta, por ejemplo. Esta, el agua sale acá abajo del vestido, como si estuviera orinando. Esta otra, el agua sale por la boca, como si estuviera vomitando. Este es un monstruo. Y tenemos otros más. Estas no son gárgolas, pero se les llama así. O sea, no son gárgolas en el sentido estricto del término, que es un tubo a través del cual el agua sale evacuada de las iglesias. Encima de estos tubos se colocó esta imagen. Ahora el agua sale por la boca. Parece que está vomitando. Igual esta de acá. Pero estas no. Estos seres son, digamos, serían estas bestias que fueron tomadas por la cristiandad, haciendo la señal de la cruz encima de ellas, y entonces ahora están castigadas ahí. En diferentes lugares, en esta época, pues corre la idea, la leyenda, que por las noches se separaban de la arquitectura y salían a castigar, pues, a todos aquellos que se habían portado de alguna forma mal o en contra de la iglesia. Esta es una manera de protegerse la iglesia misma, ¿verdad? De generar temor en aquellos que no son cristianos, y en los que son cristianos, pues ellos sabían que esas bestias que estaban ahí estaban para proteger, porque habían sido castigadas y obligadas a obedecer. Entonces es la razón de ser de las gárgolas. Pero gárgolas como tal, así, monstruos, no hay tales. A no ser que alguien de ustedes me diga, mire, yo sí sé que sí existen. ¿Comentarios? ¿No? Miren esta. Diana Marisela, dígame. Qué tanta casualidad. Existen registros de personas que han dicho, sí, a mí me pareció una de ellas, o cositas así, ¿va? Porque siempre, por ejemplo, en las leyendas, siempre hay alguien que dice, sí, yo vi la ciguanaba. Sí, mi abuelo me comentaba que la vio arriba de un árbol, ¿va? Entonces, no sé si existen registros de eso. Sí, existen registros en las leyendas locales relacionadas a las ciudades en donde estaban estas catedrales. Eso ahí lo que se puede buscar es, por ejemplo, bestiarios medievales o bestiarios góticos. La palabra es esa, bestiario. Se refiere a las bestias o a las representaciones de animales en un determinado periodo de la historia. Y lo otro son leyendas locales, digamos, leyendas que nos hablan acerca de monstruos que castigaban a alguien o destruían, por ejemplo, un ejército, vencían a aquellos que eran contrarios al cristianismo. No porque fueran buenos, sino porque estaban castigados de esa forma, o sea, estaban siendo obligados a trabajar para la iglesia, si lo quieren ver de esa manera. Entonces eso es. Y luego también estas imágenes, estas bestias, estos seres, estas escenas grotescas, como ella, miren, que se toma la zona pública para que el orín salga de ahí, bueno, es el agua, pero simbólicamente es orín lo que saldría ahí, o de la boca como manera de vómito. Esto genera la idea también de que afuera de la iglesia todo lo que está es malo. Entonces, bueno, ustedes ven la iglesia, cuando tengan la oportunidad de estar frente a una iglesia gótica. Aquí en el país no hay gárgolas. Veo si hay alguna que otra imagen, pero no gárgolas como estas, las que aparecen en las iglesias francesas, principalmente. Ustedes las ven cuando tengan la oportunidad y piensen, la gente siendo atemorizada con esos seres que están ahí arriba. Pero luego entran a la iglesia. Y cuando entran a la iglesia lo que ven es luz, es color, es armonía. Y entonces les invade, bueno, en aquella época, ustedes no sé qué les invadiría, pero en aquella época les invadía un espíritu o una sensación espiritual de tranquilidad también. Entonces, eso era lo que buscaba la iglesia. Esa era la idea. Que fuera parezca feo, pero al entrar ustedes se sintieran con la idea, pues, de quedarse ahí y portarse bien para quedarse ahí, que no sean castigados. ¿Se entiende? Sí. Santa Tecla decían que salían las gárgolas de la casa Girola. Sí, es cierto, eso lo decían. Sofía dice la casa de las águilas, correcto, la que estaba por el parque.
la Casa Guirola. Bueno, hay muchas historias ahí, es una parte de comentarios que me hicieron acerca de las figuras que estaban ahí, una escultura de un león y una serpiente, creo que estaban como peleando y que en las noches salían. Pues hay mucho que se habla acerca de eso. Bueno, eso les iba a mostrar, que pusieran atención en esta de acá. Esta es una persona que está soportando el peso de un ser sobre la cabeza, y ese tiene la boca abierta como vomitando. O sea, eso es el peso de la conciencia, de los pecados, es asediando a un cristiano por acá. Y bueno, hay otras escenas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a quedarnos por acá, que después voy a comenzar por aquí la otra semana, dado que ya casi pues pasamos a la pintura. Entonces nos quedamos por acá. Vean, les voy a subir la información, ahorita tengo la grabación. Voy a subirles la grabación del día de ayer y la de hoy. Ayer no pude porque pues tuve internet hasta como a las 10 de la noche más o menos. Entonces, hasta hoy lo voy a subir, pero pues la idea es que el examen es el examen es la otra semana. Entonces la idea es que tengan toda la información ahí.